menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo eso sobre 2a. Descanse en paz la fórmula general. Gracias por ver este video. En esta ocasión les voy a enseñar el nuevo método para calcular raíces de funciones cuadráticas y reemplacemos esa vieja fórmula que los hizo sufrir en la primaria, en la secundaria o en educación básica en el país en el que ustedes se encuentren. Con esto les presento el método de Shenlong. Para encontrar raíces de funciones cuadráticas. Yo soy el profe John y esto es Math Rocks. Esa fórmula general que ustedes les enseñaron en primaria, en secundaria o en el nivel básico en el país en el que ustedes se encuentren, esa fórmula viene desde el periodo babilónico 2000 a 1600 antes de Cristo. Entonces desde ahí viene arrastrándose esa fórmula. De hecho esa fórmula abre hitos en el álgebra. Si ustedes revisan, tengo ahí mi video de la teoría de Galois, viene de encontrar raíces. Aquí en México la llamamos la fórmula general, pero para los cuates se le conoce como la fórmula del chicharronero o la chicharronera. En las escuelas de nivel básico, fuera de ellas, hay gente que vende chicharrones. Los chicharrones es un preparado de harina, el cual se fríe y se le echa salsa y aquí los mexicanos lo consumimos mucho. Y fuera de las escuelas siempre hay ese tipo de comercio. Y resulta que se le llama fórmula de la chicharronera o fórmula del chicharronero porque hasta esos señores que venden chicharrones se saben esa fórmula. Yo me atreveré a decir que esta y el teorema de Pitágoras son de las fórmulas más conocidas en matemáticas. A partir del 16 de diciembre de 2019, Po Shen Lo se escribe con H al final y es Po como... Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Shen Lo es un profesor, bueno, es un doctor que es profesor asociado en la Universidad del Carnegie Mellon. Él es entrenador del equipo internacional de matemáticas en los Estados Unidos. Y ahora sí, sin más preámbulos, les voy a presentar este método para que ustedes vayan y se lo presenten a su profesor y le digan: profesor, el futuro es hoy, ¿oíste, viejo? El futuro es ahora. Miren, esta es una ecuación cuadrática, la igualamos a 0 porque lo que buscamos es las raíces de esta función, de tal forma que al evaluar esta función me da 0, eso es lo que es una raíz, un valor o un número que sustituyo y me da 0 cuando lo evalúo en la función, por eso siempre se pone igual a 0. El método Po Shen Lo lo que hizo fue ocupar la simetría de la parábola. ¿De qué estoy hablando? Si yo tengo, por ejemplo, aquí arriba el vértice de la parábola, las funciones de este estilo son parábolas verticales, o sea, que abren hacia arriba o hacia abajo. Resulta que estas parábolas, respecto al vértice, hagan de cuenta que agarramos y la partimos a la mitad, la parábola es simétrica, o sea, tanto a la parte izquierda como a la parte derecha, tenemos que la función es un espejo, por así decirlo. Ahora, vamos a suponer que en estos dos puntos se tienen x2 y x1, los cuales son las raíces de esta función cuadrática. Aquí tenemos el eje de las x. Este es el eje de simetría de la parábola. Si tuviéramos, por ejemplo, una parábola que abriera al revés, pues da lo mismo. Una parábola que no toque al eje de las x, o que esté por aquí arriba, o que esté por aquí abajo, que tenga soluciones complejas, pues no importa. Este método, el método de Po Shen Lo, la idea del método va a ser muy simple. Entonces, como esto es simétrico, para yo poder sacar esta parte del vértice, voy a obtener aquí lo que se le conoce como el punto medio. El punto medio entre dos puntos que están en el eje de las x, simplemente lo sacamos promediando las dos coordenadas. Si aquí tuviera, por ejemplo, 6,0 y aquí tuviera 3,0, lo que hago es 3 más 6 sería 9 entre 2 y el punto medio sería 9 medios. Esa es la idea para sacar el punto medio. Recuerden que como son raíces, lo que hacemos es, en este caso, 0 en y, 0 en y. El punto medio va a ser igual a x1 más x2 sobre 2. Aquí cabe resaltar que el método de Po Shen Lo no me va a servir cuando la función está en su forma general. Lo que tengo que hacer es dividir todo entre a para que x al cuadrado tenga coeficiente
1. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, una función así, lo que hago es dividir todo entre este coeficiente y tendríamos un trinomio de x cuadrada más bx más c igual con 0. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es dividir todo entre el coeficiente que tenga la x cuadrada y ya tengo algo de este estilo. Para resolver estas ecuaciones teníamos la fórmula general y también teníamos a veces la factorización. Y para factorizar, recuerden que eran dos números que multiplicados me dieran este y que sumados me dieran este. Si teníamos raíces de números racionales, es muy difícil factorizar esa parte. De hecho, se le llama trinomio de la forma. Todos los que son de esta forma se pueden factorizar de cierto modo, pero no son tan inmediatos. Entonces, si tuviera raíces en decimales o raíces inimaginarias, esta parte de la factorización no me va a servir. Si yo lo factorizo, va a ser lo mismo que tener x menos x1 por x menos x2. Resulta que como son raíces, las raíces, entonces esto se puede descomponer en el producto de estas diferencias. Esa sería una factorización, por así decirlo. Aquí, por ejemplo, si yo tuviera x cuadrada más 6x más 8, esto lo puedo factorizar. Dos números que multiplicados me den 8 y que sumados me den 6 serían x más 4 por x más 2. Y entonces tendríamos que las raíces, la primera raíz sería menos 4 y la segunda raíz sería menos 2. Esta es una muy sencilla y la podemos obtener factorizando, pero no siempre se puede hacer así. Pero lo que yo quería que vieran es que si yo sumo estos dos, me debe de dar el negativo de este valor, y si los multiplico me da este valor. Eso lo voy a ocupar. Entonces, regresando al ejemplo anterior, al general, lo que hago es ver que tanto x1 como x2 debe de ser igual a menos b. Y además, x1 por x2 debe de ser igual con c. Esas son las relaciones que deben de cumplir. A este punto medio que tenemos aquí, si yo agarro y le sumo cierta cantidad, le vamos a llamar z, le llego a x2. Y resulta que si yo le resto z, también me va a dar x1. ¿Por qué? Porque es simétrico, estamos partiendo del vértice. Sería que el punto medio en esta parte, para encontrar x2 va a ser igual al punto medio más z. Y x1 va a ser igual al punto medio menos z. Y lo que voy a hacer es sustituir en esta parte. Primero sería que el punto medio más z por el punto medio menos z va a ser igual con c. Estoy ocupando esta parte de aquí. Y si lo ven, se dan cuenta que tenemos que esto es una diferencia de cuadrados. Y tendríamos el punto medio al cuadrado menos z al cuadrado va a ser igual a c. Y de la primera ecuación nosotros sabemos el punto medio era x1 más x2 sobre 2. ¿Y quién es x1 más x2? Es menos b. Entonces tendríamos que esto es menos b sobre 2 al cuadrado menos z cuadrada igual a c. Y esta es la fórmula de Po-Shen-Lo. Y teniendo esta parte, yo ya puedo obtener las raíces de forma sencilla. Y lo voy a hacer con un ejemplo para que sepan de qué va todo esto. Esta es la manera en la que sale esta fórmula y estas dos. Entonces fíjense, de esta parte lo primero que tengo que hacer es, si tengo algo aquí en la x cuadrada, lo voy a dividir todo entre 2 porque el método no me sirve cuando tenemos coeficientes en la x al cuadrado. Y esto ya me quedaría x cuadrada menos x menos 2 igual con 0. Aquí lo primero que hay que hacer es identificar que en este caso b sería menos 1 y c sería menos 2. ¿Por qué vale menos 1? Porque es el coeficiente que tiene la x, tiene menos 1. Luego c es igual a menos 2.
Y ya con estos dos valores, así de simple, voy a obtener las raíces con el método de Paschen-Lag. ¿Cómo le voy a hacer? Pues tenemos primero que dividir. Sería el primer valor, sería menos b sobre 2. Y tendríamos que es menos 1 entre 2 sería 1 medio. Y la fórmula que tenemos de este lado dice que esto se tiene que elevar al cuadrado. Entonces tendríamos en esta parte 1 medio al cuadrado menos z cuadrada es igual al valor de c. El valor de c sería menos 2. Y tendríamos aquí, esto es 1/4 menos z cuadrada es igual a menos 2. Despejando, lo pasamos del otro lado. Tendríamos menos 8/4 menos 1/4. Tendríamos que menos z cuadrada es igual a menos 9/4. Este menos con este menos se van a cancelar y pasamos el cuadrado como una raíz. Y tendría que z es igual a la raíz de 9/4. Y esto es lo mismo que más menos 3 medios. Y ya que tengo estos dos valores, si fueran raíces imaginarias o ya fueran raíces complejas, aquí me podría salir una raíz de un número negativo. Si tenemos raíz de menos 9/4, eso sería más menos 3 medios de i. Y ahora sí, para las raíces, x1 sería menos b sobre 2 más z. Y entonces tendríamos que x1, ¿quién era menos b sobre 2? Ya lo tenía aquí, sería 1 medio más 3 medios. X1 sería 1 medio más 3 medios, son 4 medios y tendríamos que vale 2. Y así de sencillo obtenemos las raíces de este polinomio, de esta función cuadrática. Van a decir, oye, pero te falta x2. Pues x2 es lo mismo, pero con el menos, que sería 1 medio menos 3 medios. x2 serían menos 2 medios, que sería menos 1. Y así se utiliza el método de Paschen-Lag. El método es bastante interesante, es bastante sencillo. Resulta hasta increíble que ninguna persona se había dado cuenta de esto. Solamente ocupamos la simetría de la parábola y el punto medio, y ya con eso sacamos las raíces de una función cuadrática. Ya no nos tenemos que aprender eso de menos b más menos bla 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 bla. En esa fórmula general muchas personas se equivocaban, muchas personas tienen dificultades en aprendérsela. Y ya con este método, que es bastante intuitivo, las cosas se simplifican bastante. No olviden, sigan nuestras redes sociales, manden ejercicios, manden problemas, participen en las encuestas. Las encuestas son los ejercicios que quieren que vaya resolviendo, los tópicos o los temas de los que quieren que hable aquí en el canal. De mi parte fue todo. Yo fui el profe John y esto fue Math Rocks.